¿Y si tuvieras un teléfono directo con Dios? Porque muchos le hablan, pero pocos le escuchan. Descubre cómo en deorare.com, un potente recurso online para aprender a hacer oración, con testimonios, guías y ejemplos. Acertarás por fin en esta vida y ganarás el cielo. Recuerda, deorare.com. Canal Rezar en Familia. Muy buenas, bienvenidos una vez más a nuestro canal de podcast Rezar en Familia. Como no, y como siempre, una vez más con invitados muy especiales. Y esta vez tenemos nada más y nada menos que al padre Valentín Aparicio, mucho más conocido seguramente por muchos de vosotros en redes sociales por @cura de Toledo. Tiene 39 años, es sacerdote y considera que Dios puede comunicarse incluso a través del algoritmo de las redes sociales, ¿es verdad? Cierto, Alex. Dios llega, yo digo que cuando le cerramos la puerta se cuela por las ventanas, pues eso hace. Bueno, el padre Valentín en ocasiones ha explicado que ha sido testigo de cómo su contenido llegaba a personas que necesitaban escuchar un mensaje específico en momentos clave de sus vidas. Como él dice, Dios es mi canal de distribución. A través de sus vídeos, sobre todo de su canal de YouTube, se llama igual, ¿verdad? Cura de Toledo, que lo podéis seguir y os invitamos desde aquí a que lo sigáis porque tiene mucho que decir, que aportar y aparte lo enriquece con frecuencia. Pues a través de esos vídeos muchos han encontrado esa paz y alegría que no lograban en otros aspectos de su vida. Para algunas personas es un descubrimiento, igual que muchos otros que también están pues aportando su granito de arena, ¿no? en las redes y en internet. El padre Valentín es actualmente vicerrector del Seminario Mayor Diocesano de Toledo y secretario general de estudios del Instituto Teológico. Combina su labor formativa con la divulgativa, cuenta con decenas de miles de seguidores y ofrece cada día, que esto es lo interesante de él también, de su canal de Instagram, un ratito de meditación y reflexión sobre el Evangelio del día. La verdad es que con él os aseguro que podríamos hablar de muchos temas y en especial de la Sagrada Escritura, materia en la que me consta que es un gran experto, como ya podréis averiguar, y hoy nos gustaría hablar con él de un tema que también domina mucho y que además tiene sustentado precisamente en las Sagradas Escrituras, que es la oración de alabanza. Pero antes de entrar en eso, quiero apuntar una cita suya. Vivimos en una cultura secularizada donde Dios no está presente y la gente está rota buscando sentido y propósito. Sin duda alguna. Y la oración de alabanza lo da. O sea, si el hombre ha sido creado para algo, es para alabar, para dar gloria a Dios. Si eso no lo hacemos, la vida es frustrante. Si eso lo hacemos, puedo vivir una vida autorrealizada. Hoy se habla mucho de la autorrealización. ¿Qué hay que hacer en la vida? Literatura, hay un montón de literatura. Totalmente. ¿Por qué? Porque no queremos sentirnos inútiles. Estamos como peregrinos buscando un sentido. Y yo ese sentido lo he encontrado en la Escritura. Dices que es mi tema, y es verdad. Estudié Biblia, me esforcé un poquito para aprender hebreo, arameo y todas estas lenguas raras donde está escrita la palabra de Dios, para volcarla a la gente, y es a lo que me dedico, intentar añadir un poquito de alegría, de esperanza, una palabra que no es mía, que es de Dios, para el inicio de cada día. Desde mi canal de YouTube hago un desayuno espiritual. Todos necesitamos el café, recuperar fuerzas, pues también lo que Dios nos dice. Fijaos cuánto buscamos la palabra humana, libros de autoayuda, consejos de psicólogos, de psiquiatras, y hasta tenemos esperanza en que la palabra humana nos puede cambiar. Sí. Bueno, si eso puede hacer la palabra humana, ¿qué no podrá hacer la palabra divina? O sea, Jesús dijo, Dios al inicio del mundo, Vaihi Haor, hágase la luz, y empezó la luz. O sea, si el Señor dice, estás sanado, si el Señor pronuncia una palabra eficaz en mi vida, eso vale más que cualquier consejo que me puedan dar. Entonces, creo que necesitamos otra vez que brille esa luz. Y en ese camino nos encontramos con una figura en la sociedad, que es el hombre religioso. Uh-huh. ¿Qué es el hombre religioso? Háganos una distinción. Bueno, el hombre religioso es el hombre que cree que Dios existe. Y como cree que Dios existe, le pide a Dios una serie de favores y le ofrece su oración o sacrificios en compensación por esos favores. El hombre religioso sabe que no solo Dios existe, sino que tiene poder para actuar y transformar en su vida. Y se pasa el tiempo intentando convencer a Dios de lo necesitado que está. Pero el hombre religioso es ajeno al cristianismo.
porque los cristianos no somos meramente un hombre religioso. O sea, la oración cristiana no es esto. O sea, la oración cristiana es vivir y disfrutar aquí y ahora del abrazo que Dios tu Padre te quiere dar. Quien se sienta profundamente amado y enamorado, un marido de su mujer, padres con sus hijos, y sepa lo que es gozar del abrazo que te puede dar una persona amada, sentirá algo. Es verdad que en blanco y negro, porque la oración cristiana es mucho más, pero sentirá algo parecido a lo que un cristiano siente en Full HD y a todo color cuando se pone a rezar. O sea, porque cuando te pones a rezar, tú descubres que Dios es tu Padre, que te ama, que tiene un corazón rico en misericordia, te da todo el tesoro y regalazo de su vida divina. Quien de verdad tenga una experiencia bonita de familia sabe quién es Dios y lo que es Dios. Y si uno no tiene una experiencia bonita de familia, que la busque en Dios, porque te da lo que tú siempre has soñado y 1000 veces más. Pero claro, en esa definición de hombre religioso, desgraciadamente puedes llegar a pensar que muchos de los cristianos que se sienten cristianos ahora encajarían en esa definición. Luego, hay un problema, podríamos decir. Cierto, yo siempre hablo de varios cristianismos. Un cristianismo 1.0, donde la gente cree que Dios existe y a veces basta con eso para autoetiquetarte de creyente. Al final vivimos en la sociedad del perfil, de las redes sociales, del Instagram. Entonces mi perfil es de dónde soy, cuál es mi equipo de fútbol favorito, y en mi perfil digo soy creyente, y creer es tener un sistema de ideas en la cabeza. Pero claro, al final no estamos saliendo de la ideología. O sea, es que ser cristiano no es simplemente ser creyente. Hay un cristianismo 2.0 que es Dios no solo existe, sino que Dios me ama. O sea, Dios se preocupa por mí. O sea, hay un santo importantísimo, de otras cosas porque es como el Cervantes de la literatura latina, San Agustín, que fue filósofo y un gran buscador de la verdad, peregrinó en su época a través de distintas escuelas filosóficas, viendo que nadie le ofrecía respuestas reales a lo que él buscaba, terminó siendo escéptico, que es lo que es nuestra sociedad, militando en el escepticismo más puro, y dice: a pesar de mi escepticismo, dice, yo nunca dejé de creer en Dios. Ese algo tiene que haber. No sé qué nombre ponerle, qué rostro colocarle, pero algo tiene que haber. Dice, pero lo que jamás me imaginé antes de convertirme al cristianismo es que Dios se preocupase por mí. Esa es la clave. O sea, la clave es que no tengo con Dios una relación meramente apersonal, impersonal. No, o sea, es que es mi Padre, es que me ama, es que se preocupa por mí, es que cierro los ojos y vivo de su abrazo, es que quiere compartir toda la plenitud de su vida divina que se manifiesta en una paz profunda, regalándome su amor, y eso lo cambia absolutamente todo. Pero claro, en esa búsqueda de esta experiencia que alguna persona o alguno de los oyentes pudiera anhelar y la buscara o la deseara, ¿qué puede hacer para llegar a sentirla o experimentarla o a tener conciencia de ella? Uno, no cansarte. Es una gracia, es un regalo que Dios da. No te canses de buscar. Somos conscientes de que cuando queremos algo, comenzamos a clicar en el ordenador, y si quiero comprar un coche, me paso 6 meses buscando cuál es el coche ideal, contrastando modelos, visitando concesionarios. Pero hay veces que cuando buscamos a Dios y el sentido de nuestra vida, levantamos las manos y decimos, me rindo. O sea, si objetos que te solucionan solo en parte y de una manera muy técnica la vida, te pasas la mitad de tu tiempo buscándolos, ¿por qué no buscar real y profundamente a Dios? Los santos han buscado a Dios. Estoy pensando, por ejemplo, en San Carlos de Foucault, un santo francés de familia noble, rica, que lo tenía todo en la vida, pero experimentaba un gran vacío en el corazón. Este hombre emprendió algo que mucha gente hoy hace, que son viajes de turismo religioso, y viajó por Egipto, por Palestina, por todo el norte de África, y empezó como a chiflarle, ¿no?, la vida de los musulmanes, ese ejemplo, ¿no?, como de devoción, de vida totalmente orientada a Dios. Y llegó un punto en que pensó en hacerse musulmán, hasta que dice, veo una gran devoción, pero no veo ni un gramo de amor. Y si Dios existe, tiene que ser un misterio de amor increíble. ¿Y dónde fue a encontrar ese misterio de amor?
Pues en el Señor, en Jesucristo, ¿no? Y pues comenzó una vida de dedicación total a Dios, de renunciar pues a su carrera militar, porque era un famoso militar. Y bueno, pues ahí lo tenemos, es decir, yo no me canso. ¿Por qué? Porque lo propio del cristianismo no es solo que tú buscas a Dios, eso lo tienen todas las religiones. O sea, todas las religiones nos hablan de hombres que buscan a Dios, ya sea Confucio, ya sea Mahoma, ya sea... Pero lo propio del cristianismo es totalmente distinto, o sea, es que es la vuelta de la tortilla. No es el hombre el que busca a Dios, sino Dios el que sale al encuentro del hombre. O sea, es que Jesucristo me busca a mí. O sea, el que da el gran paso es Dios que se hace hombre. O sea, Juan 1,14, la primera página del Evangelio. Y el verbo, es decir, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El que recorre la distancia es Dios. O sea, lo propio del cristianismo es que yo no busco, sino que me siento buscado. Es impresionante. Es Dios el que sale a mi encuentro. Qué bonito. Y en esa búsqueda, ¿por dónde podría empezar una persona sola que no supiera nada? Cierra los ojos, reza, pide, porque te oyen. Esto sucede un poquito como cuando nos caemos en mitad de la calle. Te has hecho un esguince, estás tirado en la calle y tú no dices, ¿me van a oír? ¿No me van a oír? Grito, espérate, que a lo mejor nadie viene, es que no sé si está alguien pasando. No, o sea, tú estás caído en la calle, te duele, no te puedes levantar y empiezas a gritar, auxilio, auxilio, ayuda, ayuda. ¿Por qué no gritas al cielo pidiendo ayuda? Tú di auxilio, Dios mío, ayuda, Dios mío. Dios responde siempre, no a veces. Siempre, siempre. Entonces pide ayuda. Y luego Dios pone cerca de ti personas que son como signos, que son como señales. Seguro que en tu barrio hay una iglesia. Si vives en España o en cualquier país del mundo, estoy convencido que a menos de medio kilómetro de la puerta de tu casa, más cerca de lo que tienes unos grandes almacenes donde vas a buscar ropa cuando la necesitas, tienes una iglesia. Entra dentro. Entra dentro, permanece ahí un rato, contempla a Jesús crucificado, cierra tus ojos e intenta hablar con Él. Y después de haber hecho eso, me dices. Sí, a veces una campanada basta para despertar el corazón de alguien. Bueno, pues en esa búsqueda, la oración, que vendría a ser eso, una conversación confiada, inicialmente muchas veces a través de petición, porque la oración de petición es la que más abunda. Como decimos muchas veces, ¿no? Que a Dios muchos le hablan pero pocos le escuchan. La verdadera oración es la que consiste en trato, en conseguir escuchar, obedecer y fundir voluntades, la de los hombres con la de Dios. Hay un tipo de oración que es la oración de alabanza, que como decíamos era uno de los temas que queríamos, o el tema principal del que queríamos hablar. ¿Qué es la oración de alabanza? La oración de alabanza es como una oración donde yo proclamo lo grande que es Dios. Cuando me dejo llevar por la pasión, por el sentimiento, viendo un partido de fútbol, marca mi equipo y yo me pongo delante, me pongo en pie, alzo los brazos, grito gol, me alegro. Entonces, en la Biblia hay reacciones parecidas. De hecho, cada vez que Dios interviene en la historia de la salvación, por ejemplo, que es conocidísimo, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto gracias a Moisés y abre las aguas del Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa, después viene un cántico de alabanza. Cantemos al Señor, sublime su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Y la Biblia entera está salpicada de estos cantos de alabanza. ¿Por qué? Porque la respuesta del hombre a la intervención de Dios no es otra que el agradecimiento, que el gritar, que el explotar por dentro de alegría, diciendo gracias Señor porque has intervenido. Entonces la Biblia entera está llena de oraciones de alabanza. De hecho, es la oración que más se repite en la Biblia. Generalmente las personas identifican la oración con pedir algo de lo cual yo estoy necesitado. Y está bien, eso es la oración de petición. Pero algún día la oración de petición cesará. En el cielo no tendremos necesidad de nada más. Mientras que la oración de alabanza durará por toda la eternidad. O sea, yo en el cielo, después de esta vida, me pasaré la eternidad dando gloria, dando alabanza a Dios por lo grande que es Él. De hecho, la alabanza es el fin para el cual Dios ha creado al hombre. O sea, si el hombre existe en este mundo, es sobre todo para cantar la gloria y la belleza de Dios. La oración de alabanza es muy parecida a cuando yo contemplo un paisaje. Estamos aquí en Toledo, ¿no? Sí. Y cuando yo salgo fuera del seminario, hay un valle precioso que es el Valle del Río Tajo. Tú ves eso y te quedas mirando, contemplando. Y esa belleza te lleva a decir, ¡guau!
a nivel humano sucede. Sí. Pues algo así es la oración de alabanza. O sea, la oración de alabanza es que ante la belleza de Dios en sí mismo, pero también de las acciones que Dios hace, surge en mí como un sentimiento de ¡wow, Dios mío, qué grande eres, qué bien lo haces! Y tiene sus motivaciones. O sea, la oración de alabanza surge, uno, de ver el proyecto de Dios. O sea, que nace pobre por amor a mí, que da hasta la última gota de su sangre, que muere en la cruz. Y eso me lleva a alabar a Dios con todas mis fuerzas. Gracias, Señor, por amarme tanto, porque es grande tu amor. Bendito seas, alabado seas. Gracias, Señor. Pero también, no simplemente la oración de alabanza viene de ver a Dios y lo que ha hecho por mí, sino de ver mi vida. O sea, cuando yo veo mi vida, cómo Jesús me ha ido sacando de baches, de situaciones de oscuridad, de momentos en los cuales yo pensé que me había metido en un callejón sin salida y de pronto confío en Dios y se abre un paisaje donde yo no lo veía. Entonces surge en mí la oración de alabanza. Siempre la oración de alabanza, la Biblia es la respuesta de la humanidad ante la intervención de Dios. Claro, porque es un Dios que interviene en la historia. Claro, en los grandes eventos de la Biblia se interrumpen luego con un pasaje de alabanza. Siempre. Luego se da a entender que es muy importante que después de algún evento importante siempre tienes que alabar a Dios. Y eso también se traslada a los eventos pequeñitos del día a día. Porque uno descubre la mano de Dios en el día a día. O sea, una oración chulísima es, yo llamo oración de reconciliación con tu propia vida. Siempre nos estamos quejando, no puedo con la vida, mi vida es un desastre, y a medida en la cual empezamos a tomar la pintura negra y echar color a nuestra vida, nos vamos agobiando más, y como una plantita a la cual regamos y crecen las raíces del descontento, del desencanto cada vez son mayores, porque me dejo llevar por un espiral de negatividad, pues qué asco, qué mal, todo sale mal, el trabajo, no sé qué, la familia, la salud, tal. La alabanza es lo contrario. O sea, el demonio me llega a renegar de mi vida, a decir esto no puede ser, basta ya, esto es imposible, pero la oración de alabanza es emprender la dinámica contraria. Que si una dinámica me lleva a la tristeza y a estar cada día más sumergido en el fango, la oración de alabanza me lleva a la libertad. O sea, de pronto miro mi vida y empiezo a decir, gracias Jesús porque tus planes son perfectos. A veces no lo entiendo, pero tú obras bien en la vida, tú nunca te equivocas. Gracias por el desayuno de esta mañana, gracias por las personas con las que me he encontrado, gracias por las posibilidades de santificación insospechadas, incluso a través de abrazar en tu proyecto cosas que yo no entendía al principio, pero tú sabes bien por qué. Eso es la oración de alabanza, es una oración como de agradecimiento, es una oración tan bonita, llena tu vida de oxígeno, llena tu vida de luz, la llena de alegría. Lo contrario es como ir cerrando cada vez más la ventana. Y es la propia dinámica de nuestra sociedad, una sociedad woke, una sociedad desencantada con todo, que reacciona ante todo, que hay cada vez más crispación. Esta es la palabra clave. Sí. La alabanza te libera de la crispación porque te reconcilia con tu vida. O sea, yo pienso mi vida y digo, Dios mío, gracias porque todo lo has hecho bien. Incluso lo que yo pensaba que era como algo oscuro, que yo entendía que en un determinado momento no sabía cómo interpretar porque he pasado por una situación de ansiedad, de depre, de lo que sea, de cruz. Gracias, Señor, porque todo lo haces bien. Entonces te reconcilia con tu vida. Empiezas a ver tu vida como un proyecto de Dios. Ya nada te desanima. O sea, la oración de alabanza es lo más terapéutico que existe. Te ahorras un montón de dinero también, en psicólogos y en cosas. Cierto. Sí, sí. Bueno, de hecho, en los grandes errores que uno puede cometer en la vida, o los pequeños errores que uno puede cometer en la vida, que son culpa nuestra, Dios es capaz de, a través de su divina providencia, transformar esos pequeños males en pequeños bienes y esos grandes males en grandes bienes. Y de eso también hay que dar gracias y alabanza. Sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Pues porque Dios es maestro en darle la vuelta a nuestros planes. Y a veces una ocasión de profundo sufrimiento puede ser buena para ayudarme a crecer en interioridad, a madurar, a agarrarme a Dios, a recuperar el frescor de la fe. O sea, en tantos momentos el sufrimiento es una llamada poderosa a no buscar mi felicidad en aquello que falla, sino a restaurar la confianza en aquel cuya amistad nunca falla. Es impresionante. A mí personalmente los momentos de sufrimiento en la vida me han ayudado a crecer muchísimo más que los momentos de luz. Siempre se dice que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Pues efectivamente. O sea, un marinero se hace experto navegando por aguas turbulentas. Y a veces las aguas turbulentas ayudan a crecer. Hay un montón de escenas en el Evangelio donde están los apóstoles en una barquita, les pilla una tempestad terrible en el mar de Galilea, parece que la barca va a naufragar
navegar, y es ahí donde experimentan ellos el mayor cuidado, la mayor protección de Dios, la mayor invitación a la confianza. De hecho, Jesús les habla diciéndoles originalmente Tharsei, que significa ten ánimo, Tharsei, Mephobeite, no tengáis miedo. Palabras tan bonitas, tan profundas, ¿eh? De hecho, es la frase más repetida por Jesús en los evangelios. La gente dice, ¿cuál será la palabra más repetida por Jesús en los evangelios? ¿El Padre Nuestro? Bueno, lo dijo 2 veces, una vez en San Lucas, otra vez en San Mateo, pero hasta 27 veces Jesús repite Mephobeite, no tengáis miedo, sabiendo que el miedo es como esa fuerza que nos bloquea a las personas y nos impide avanzar hacia adelante. Mephobeite, no tengáis miedo. Y una figura interesante en la Sagrada Escritura de alabanzas preciosas, el rey David. Sin duda. Bueno, el rey David alaba a Dios porque básicamente gran parte de los salmos de la Biblia, no todos, pero gran parte de los salmos de la Biblia expresamente le mencionan a él como autor o al menos como comitente, o sea, el que encarga la elaboración de ese salmo, ¿no? Que es una forma de cantar. O sea, cuando estamos alegres, cantamos. O sea, naturalmente nos viene a la mente, a la boca, las canciones. Entonces, el rey David compone parte de un libro que tenemos en el Antiguo Testamento, probablemente de los más bonitos de toda la Biblia, que es el libro de los Salmos, que es un libro de poesía y de canciones en las cuales exalta la grandeza de Dios, se admira por el proyecto de Dios, también le pide perdón a Dios, son los llamados salmos penitenciales. Cuando le lío parda, pues mira, acudo a Dios y le digo, Señor, perdóname. Y es muy bonito porque ahí se ve hasta qué punto el corazón humano está lleno de sentimientos y da rienda suelta a esos sentimientos en su relación con Dios. Todo lo contrario al yoga, mindfulness y la espiritualidad oriental, donde el hombre tiene que negar sus sentimientos. Pero vamos a ver, ¿por qué narices tienes que negar tus sentimientos? Tú eres una persona humana, tienes sentimientos. El cristianismo no dice que tengas que negar tus sentimientos, sino que tienes que ordenarlos. Claro. Bueno, pero la sociedad actual es minimalista. No. Igual que mi casa tiene que parecer un hangar donde no haya nada y vivir ahí minimalista, mi corazón y mi mente tienen que ser minimalistas para tener paz. No. O sea, para la espiritualidad oriental, la paz interior es un mecanismo autoinfundido a través de una técnica, es algo que yo me labro poniendo orden a mis pensamientos. Pero para la fe cristiana no es así. Para la fe cristiana lo que ordena es el amor. Entonces, conocer el amor profundísimo de Jesucristo te lleva a vivir en tu vida con tal explosión de luz y de amor que eso ordena tu vida. Ordena tu vida porque te da un sentido, te da un propósito, de tal forma que no tengo que negar mis afectos, sino estimularlos más todavía. O sea, amar a Jesucristo con más pasión, con más ardor. Y eso es lo que se ve en los salmos del rey David. Son oraciones de alabanza donde él da rienda suelta a sus sentimientos delante de Dios. En el caso del rey David, incluso por lo que explica la Biblia, incluso escenificado. Es decir, llegaba a saltar y a cantar. Sí, cuando transporta el Arca de la Alianza desde su antiguo emplazamiento, la antigua ciudad de Kirbet Yarim, actualmente es Abu Ghosh, y la lleva hacia la roca del monte Moria, que es donde posteriormente su hijo construyó el templo de Salomón, pues efectivamente él empieza a danzar y a saltar delante del Arca de la Alianza. Es muy, muy bonito. Pero claro, sorprende mucho eso a ojos de hoy, esa parte, digamos, más escénica, porque ya sorprende incluso la oración de alabanza en voz alta, según cómo. Pero eso, ¿cómo hay que planteárselo? ¿Cómo hay que verlo? Bueno, la alabanza es una actitud interior, ante todo. O sea, me refiero, uno puede hacer oración de alabanza, porque la alabanza no sale de los labios, la alabanza sale del corazón. O sea, para el mundo pagano, por ejemplo, el mundo romano, la religión consistía en una serie de ritos que tú tienes que realizar. Con lo cual tú tenías que leer bien las oraciones, generalmente cuanto más largas mejor, y a base de cansinería, como decimos aquí en La Mancha, que la divinidad te prestara caso o atención. Pero para la fe cristiana, la oración sale del corazón. O sea, porque la oración es el ejercicio del amor. Manifestar a Dios tu amor, y el amor sale del corazón, no sale de los labios. Entonces la alabanza es una actitud del corazón, por la cual yo, profundamente lleno y agradecido del amor de Dios, permanezco junto a mi amado y le digo: Señor, te quiero, Dios mío, te amo, Dios mío, qué grande eres, gracias por tu amor. Y eso puede llevar a que yo, de forma visible, por mi boca,
materialice esa palabra. Pero ya dice el profeta Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso la alabanza se produce a través de la vida interior, a través de dar rienda al amor en mi corazón. ¿Y puedo utilizar mi cuerpo? También. Fijaos que para nosotros, los cristianos, el cuerpo es una parte integral. Cuando yo quiero a una persona, no le digo, espérate que pienso todo lo que te quiero. Y no, le doy un abrazo, una caricia, un beso. ¿Por qué? Porque somos cuerpo y alma esencialmente unidos. El cristianismo nunca ha minusvalorado la función del cuerpo o el papel del cuerpo, como si te despersonalizara y para el cristianismo simplemente tú fueras tu alma. Eso es falso. Eso no es cristiano. Somos la unión sustancial de cuerpo y de alma. Entonces, mi cariño lo expreso a través de mi cuerpo. Es que no hay otra forma. Y eso siempre lo hemos hecho los cristianos. Por ejemplo, los judíos rezaban con las palmas de las manos abiertas. Los primeros cristianos también rezaban con las palmas de las manos abiertas y mirando hacia oriente, hacia el sol naciente, porque la Biblia nos dice que Jesús es el Anatolé, el oriente, el sol que nace de lo alto. De hecho, sol era un nombre del Mesías, por ejemplo. Sí. O cuando yo amo al Señor y veo un crucificado, beso sus llagas, beso sus heridas. O cuando paso a una iglesia me pongo de rodillas. ¿Por qué? Porque expreso con mi propio cuerpo la adoración. Entonces, a veces en la oración de alabanza también puedo expresar con mi propio cuerpo, levantando las manos, abriendo las palmas de las manos, mi amor a Dios. ¿Algún problema? Pues absolutamente ninguno. Lo hago poniéndome de rodillas, lo hago besando un crucificado, lo hago... Eso es. Pero teniendo en cuenta esto, que siempre nace del corazón. Es decir, la primera alabanza surge del corazón. Y luego si el cuerpo decide acompañarla, bien. Y si no, tampoco pasaría nada. Pues tampoco pasa nada. Correcto. Siempre decimos que hay que ponernos en una actitud que nos ayuda. Siempre, pues no sé, llegas a una iglesia, ponerte de rodillas ayuda. Es algo buenísimo, es algo... Claro. Eso es. Bueno, antes el ejemplo que he explicado del fútbol es muy gráfico, ¿no? Cuando el equipo marca gol, la gente le sale de dentro gritar y ponerse de pie y alzar los brazos. O sea que tiene su relación, su significado. Uh-huh. Bien, pues siguiendo con el tema de la oración de alabanza, quería preguntarle sobre los frutos de la oración de alabanza. El primer fruto es que me reconcilia con mi propia vida, con mi propia historia. Nuestra sociedad actual es la crispación, es decir, vivo frustrado con mi propia vida. Pero la oración de alabanza, como siempre es una respuesta en la Biblia a las intervenciones de Dios, yo muchas veces la empiezo como una respuesta a cómo Dios interviene en mi vida. Gracias, Señor, porque todo lo haces bien. Gracias, Señor, porque me estás llevando de la mano. Gracias, Señor. Entonces te reconcilia con tu propia vida. De ahí que la oración de alabanza produzca una felicidad enorme, porque dices, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. O sea, la oración de alabanza hace que te cuadren las cuentas en tu vida. Que te cuadren todas las cuentas, porque generalmente nos lamentamos sin parar y la oración de alabanza es cambiar totalmente tu vida de lamentos a fiesta, e incluso en mitad del sufrimiento y por muchas espinas que lleves clavadas en tu cuerpo, la oración de alabanza te lleva hasta dar gracias por cada una de esas espinas y encontrar en tus propias heridas una fuente inmensa de luz, una fuente inmensa de luz. La oración de alabanza hace que recuperes el sentido, punto 1. Punto 2, la oración de alabanza trae el cielo a la tierra. Yo no vivo en Toledo ni en Castilla-La Mancha, yo vivo en el cielo. Qué bueno. San Pablo le dice a los primeros cristianos, Politoi magimon en tois uranois, vuestra ciudadanía está en los cielos. Tú no eres ni francés, ni italiano, ni español, tú eres del cielo. Politeuma, de donde viene polis, ciudad, politeuma es ciudadanía, gimón, la vuestra, en tois uranois, en los cielos, Urano en griego, en los cielos, en tois uranois, o sea, vuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces es precioso porque la oración de alabanza me permite ya en esta tierra vivir en el cielo. Es muy curioso porque en el libro del Apocalipsis aparece cómo todos los santos en el cielo están alabando a Dios y cómo la iglesia de la tierra, en mitad de las persecuciones, participa, se une a la iglesia del cielo, a la familia tuya del cielo, para darle gloria y alabanza a Dios. Entonces, de alguna forma, la oración de alabanza te rescata de este valle de lágrimas que es la tierra para sumergirte en una explosión de luz que es el cielo. La oración de alabanza te transporta al cielo, pero no de manera figurada, no, de manera real.
Porque gracias a los sacramentos, que es donde mejor se alaba a Dios, por ejemplo, la mejor liturgia de alabanza que tenemos en la Santa Misa, gracias a los sacramentos yo ya empiezo a vivir en el cielo. Y eso es lo bonito de la liturgia de alabanza. Y finalmente yo diría que la liturgia de alabanza me protege contra el mal. En el libro del Apocalipsis aparece como el demonio intenta todo el tiempo fakear el plan de Dios, hacer un fake, un reversal totalmente, sí. Darle la vuelta, ponerlo patas arriba. Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el dragón, el demonio, Satanás, la serpiente primordial, así de todas estas formas tan simpáticas lo llama el Apocalipsis, se hace acompañar de dos bestias y forma una especie de Trinidad. De hecho, utiliza a sus propios cabecillas en el mundo, en una especie de pseudoencarnación con falsos anticristos. Es tremendo, ¿no? Intenta plagiar el plan de Dios. Igual que Jesús está herido por su amor por nosotros en la cruz, también una de las bestias, el dragón, tiene una herida porque intenta imitar a Cristo incluso en eso. Igual que Jesús coloca la marca de la cruz en la frente de los redimidos, también el demonio coloca la marca de los suyos, el número 666, para marcar a los suyos como si fueran una propiedad. Igual que Jesús crea en el Apocalipsis la nueva Jerusalén, la iglesia, el demonio crea una nueva Babilonia, una ciudad de pecado, lo que llama el Apocalipsis la gran prostituta que intenta seducir a todos los reinos de la tierra. Igual que la iglesia va vestida de lino blanco resplandeciente, de pureza y hermosura, la prostituta se viste con un vestido manchado en sangre, rojo, escarlata, púrpura, y se adorna con toda la orfebrería y la opulencia que puede. Igual que la iglesia vive del amor al prójimo, la gran Babilonia vive de masacrar y pisotear al más débil. Es terrible, ¿veis? Siempre el demonio intenta imitar el plan de Dios. Bueno, pues igual que los santos en el cielo están alabando a Dios, el dragón una de las bestias enseña a la humanidad un canto de blasfemia continuo, que es el reversal, el darle la vuelta al cántico de alabanza, para que la humanidad por toda la eternidad en el infierno esté blasfemando y odiando profundamente a Dios, que es todo lo contrario de la alabanza. Y entonces coge los cánticos del Apocalipsis y cambia, y donde pone Dios pone el dragón. Y nadie hay como el dragón, nadie poderoso como él, nadie en obras y palabras, nadie más temible que su nombre, que es todo lo contrario de Dios. ¿Veis qué tremendo? Entonces, ¿qué es lo que hace el cántico de alabanza? Meterle un gol al demonio por la escuadra. Porque el demonio es lo que más odia, que tú alabes, que tú glorifiques a Dios, porque acallas su cántico, rompes el embrujo del demonio, y entonces te permite vivir libre de esas tentaciones, porque orientas tu corazón a Dios apartándolo de las garras terribles del mal. Eso es liberadora, la oración de alabanza. ¡Buah! Es liberadora. No solo terapéutica y sanadora, también liberadora de todo influjo del mal. Y veíamos que en el caso de los salmos, que era una herramienta muy útil para empezar, por ejemplo el Salmo 91, que es precioso, ¿qué salmo podría recomendar para alguien que quisiera empezar a hacer oración de alabanza? Mira, otro día una persona ahí un poquillo agobiada me escribió porque, estaba pasando por situación familiar, profesional, chunga, y le recomendé rezar el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, aunque camine por cañadas oscuras, por senderos oscuros, nada temeré, porque tu vara y tu cayado están conmigo. O sea, que es una oración de confianza en que por muy oscuro que se pongan los caminos de la vida, Jesucristo está conmigo, está acompañando, me está guiando y me lleva de la mano. Entonces ese salmo es precioso porque todos de alguna forma caminamos en cierto momento por oscuridad. Hay un libro precioso del Salmo del Buen Pastor que leí hace poco y es impresionante cómo llega a desgranar un salmo que es tan breve de texto. Escribe un libro entero solo del Salmo y sé qué libro es, me lo leí a inicio del curso o del curso pasado, no me acuerdo, leo tanto que ya no... Me gustaría decir el título, pero hay el título del autor, pero no recuerdo el nombre. De todas formas, intentaré ponerlo en la descripción del podcast. Genial. Bien, pues ese salmo para empezar, muy bien. Y quería preguntarle también, ¿qué movimientos hay en la iglesia de hoy que promuevan esa oración de alabanza? Bueno, es una oración transversal. Me refiero, no es una oración que sea patrimonio de un movimiento. Es verdad que los movimientos relacionados con la renovación carismática o con
todo este tipo de realidades pues patrocinan mucho la oración de alabanza, pero realmente la mayor, mejor y más eficaz oración de alabanza que tiene la Iglesia es la liturgia de las horas, laudes, vísperas, que la llevamos rezando 2000 años, y la oración de alabanza oficial de la Iglesia Católica. ¿Y a quién pertenece eso? Absolutamente a todas las órdenes religiosas del planeta Tierra. Entonces esa oración de alabanza es que la alabanza es una dimensión constitutiva de la Iglesia. La Santa Misa es la alabanza más grande que se puede tributar a Dios. Pensad en ese momento de la misa que llamamos doxología, de la palabra doxa, gloria en griego, que dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esa es la alabanza más preciosa. San Jerónimo, que vivió en la última parte del Imperio Romano, dice: cuando sonaban las doxologías en la iglesia de Roma, temblaban los cimientos de los templos paganos. O sea, es impresionante, ¿no? Pues eso es propio de toda la Iglesia. Las vísperas, los salmos, laudes, la palabra laudes significa literalmente en latín alabanza, glorificación de Dios. Por tanto, es una cuestión transversal, no de especialización. Muy bien, muy bien. Es una pena que el podcast no sea todavía videopodcast. Esperemos que en breve podamos llegar a hacerlo videopodcast, porque si no, habríais visto al padre Valentín mientras decía estas palabras, cómo alzaba los brazos. Soy muy expresivo, es que soy manchego, soy como Sancho Panza. Si es que la gente cambia mucho la cosa. Conforme te vas, fíjate que estamos a 45 minutos, 50 de Madrid, sí. Pero somos otra especie. Yo nací en Madrid, pero me arrepiento. Incluso... O sea, Toledo mola más pasional. Incluso en el clima, doy fe, porque en Madrid hacía frío, pero aquí en Toledo ha sido tremendo. Cuando hemos bajado del coche... humedad. Hemos notado el golpe. Bien, pues nos quedamos con este tema y quería preguntarle una cosa más, y es cómo compaginar, es decir, alguien que ya haga oración mental, oración escrita, y se plantee o haya caído o haya tomado conciencia ahora de la necesidad de también incorporar la oración de alabanza dentro de lo que sería la oración. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo o cómo compaginarlo? Bueno, la oración de alabanza, yo lo que veo es que es propia de muchas realidades de la Iglesia, o sea, no de un movimiento. Tanta gente pertenece a un movimiento, ¿no? Pongamos, por ejemplo, soy neocatecumenal o estoy, pues no sé, muy involucrado en cursillos de cristiandad o cualquier tipo de movimiento familiar cristiano, familiarista, lo que sea, ¿no? Yo qué sé, por poner unos ejemplos. Sí. ¿Puedo hacer oración de alabanza? ¿Por qué no? O sea, eso es como si tú me dices, ¿puedo hacer una hora santa delante del Santísimo? Pues ¿por qué no? Eso no es patrimonio exclusivo de ningún movimiento. Entonces yo, la experiencia que he tenido es que gente de muy diversas realidades se enamora de este tipo de oración y acude a oraciones de alabanza en el sentido que decimos de, bueno, pues cantar salmos, cantar canciones al Señor, dando rienda suelta a mis sentimientos y mostrándole al Señor mi amor. Sí, pero me refiero a una persona que hace oración diaria, que hace un rato de oración, por ejemplo, de media hora, de una hora al día, ¿debe incorporar también un rato de oración de alabanza dentro de ese rato de oración? Yo diría lo que te pida el cuerpo. Que le salga de forma natural. Sí, ya lo estás haciendo. O sea, cuando te estás poniendo de rodillas ya estás haciendo alabanza a Dios. Cuando estás diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estás invocando el poder salvífico del nombre de la Trinidad. Dice Joel, todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Y tú estás invocando el nombre del Señor, eso ya es alabanza. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando estaba terriblemente enferma, que muere con 24 años, doctora de la Iglesia, llegaba a un punto en que su debilidad física era tanta que la única oración que ella podía hacer es Jesús, María, Jesús, María. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que invocar con amor los nombres de Jesús y de María constituye una alabanza. Frase del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque ya la estás haciendo. O sea, ya la estás haciendo. Ahora, que te puedes poner en algún momento una canción y alabar a Dios. Sí. ¿Y dónde? Pues en cualquier momento. Yo lo hice ayer. Me di cuenta que llevaba 6 meses sin limpiar mis armarios por dentro y que ya había pelusas en el armario por dentro. Y digo, joder, que meto la ropa limpia y hay pelusas por dentro. Pues me puse unos cascos, como los que llevo ahora mismo puestos, sí. Y unas canciones de Atenas, una cantante, ¿dónde es? Argentina, por ahí y tal. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y a grito pelado en mi habitación cogí el frufru y una bayeta, estuve limpiando los armarios haciendo oración de alabanza. Bueno, pues ya está, es que en cualquier momento. O también es muy recomendable el coche capilla.
Antes de leer informativos, escuchar radios deportivas o cosas de estas que al final te dejan tarumba la cabeza y una sensación terrible de sequedad en el alma, pues tú te pones en el coche una playlist de cualquier cantante católico que invoque al Señor y vas gritando, pero vamos, a grito pelado en el coche, dando gloria y alabanza a Dios. Llegas antes al sitio y además te bajas del coche feliz, que dices, vengo de dirección espiritual o de conocer, o de conducir, perdón. O sea, me parece que vengo como de hacer, no sé, unos ejercicios espirituales y he estado conduciendo y de pronto lo más frustrante se transforma en lo más bonito. Pues es que eso lo hace la alabanza, es un milagro. Qué bueno. También en el Coche Capilla se puede escuchar el podcast de Rezar en Familia. Ah, también. Hay entrevistas muy interesantes. Bueno, bromas aparte. Ha mencionado la palabra María, la Virgen, el nombre de la Virgen María. Hay una oración que para mí es espectacular, que es el Magnificat. Sí, el mejor canto de alabanza de todo el Nuevo Testamento. Impresionante. Bueno, sabéis que la Iglesia siempre ha rezado el Magnificat por la tarde, para dar gracias a Dios por el ocaso del día. Es precioso. Todas las tardes nosotros en el seminario, en vísperas, rezamos el Magnificat, muchos días en latín, suena precioso, Magnificat anima mea dominum, es precioso, increíble. Cuando al final del día, ya poco antes de cenar, cuando está cayendo el sol, agradecerle a Dios todo y decir, mi alma proclama la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Además la Virgen María utiliza un verbo, el verbo megaleo, mega, grande en griego, es decir, hacer grande a Dios, hacer grande las cosas. El verbo, utiliza unas expresiones en griego preciosas, unos verbos que son como para expresar una alegría profunda, nacida del corazón, una alegría que no se puede contener. ¡Guau! Increíble. Impresionante, sí, sin duda. Y como decía, ¿no? El Evangelio que guardaba todas estas cosas en su corazón. También lo hacía San José, sin duda alguna, ¿no? Son dos maestros de oración. Guardar las cosas en el corazón significa que descubres el proyecto de Dios en tu vida y que Dios te habla a través de cada acontecimiento, por chiquitito que ese acontecimiento sea. Eso es guardar las cosas en el corazón. Por eso María, cuando ella rezaba, la materia de su oración y la materia de su meditación venía de la Sagrada Escritura, pero también leer en su propia vida lo grande que era Dios y lo bonitas que hacía las cosas. Eso es, guardar y atesorar las cosas en tu corazón, sacar la meditación de tu oración de las acciones que Él va realizando en la vida. Es recordar, pero recordarlo como si fuéramos un disco duro que almacena información, sino guardar y atesorar la palabra de Dios dentro de mí, sabiendo que es el patrimonio más grande que poseo en mi corazón. Muy bien, pues hemos llegado un poco al final del tiempo que teníamos previsto y nos consta que tiene prisa porque tiene a un montón de gente esperándole en una videoconferencia en Tierra Santa. Una clase ahí en marcha, sí. Por eso le queremos agradecer muchísimo que nos haya hecho este hueco para escucharle. Nos quedamos con muchas cosas que nos ha explicado, las vamos a volver a reescuchar, a analizar y a profundizar en ellas. Nos tomamos muchísimo más en serio de lo que ya nos tomábamos la oración de alabanza. Le damos gracias a Dios y desde el Coche Capilla continuamos con esto. Muchísimas gracias. Hasta luego. abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Oh Señor, creador del mundo, quiero quedarme junto a ti por siempre, Dios. Oh Señor del universo, Rey de este mundo y de mi corazón. Con la corte celestial podamos cantar la gloria del Señor. Tú mi Dios y mi Señor, creo que estás presente aquí. Tú mi Dios y mi Señor, creo que estás presente aquí.
Canal Rezar en Familia.